Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo de esta semana, 15 al 21 de marzo. Una semana por demás importantísima porque vamos a tener dos eventos astrológicos bastante movilizadores. Uno de ellos es la luna nueva que se va a dar en el signo de Piscis, por lo cual obviamente tú sabes que yo te doy tu horóscopo lunar, no te lo vayas a perder. Además que esta luna es muy buena para hacer el Vision Board. Recuerda que yo tengo una guía que puedes comprar para hacer los Vision Board que sí funcionen. Y el viernes 20 de marzo el sol entra en tu signo, así que si quieres que te felicite, déjamelo ya en los comentarios para dejarte un súper saludo el próximo domingo. Otro evento importante, Mercurio por fin se pone directo en el signo de Piscis. Mercurio que ha estado dando bastante que hablar. Tu palabra clave esta semana es indomable. Los Aries van a estar indomables, bueno, con la visita del sol en su signo, obviamente ustedes van a estar como más frescos, más impetuosos, probablemente también un poquito más volátiles. Con eso sí, tengan un poquito de cuidado. Vamos a ver tu número de acompañamiento. Recuerda que mi invitación siempre es a que te suscribas y actives las notificaciones. Acá el número de la semana es el número 96, perdón. Así que Aries, si tienes alguien, incluido tú, que desees perdonar, esta es una muy buena semana para reflexionar sobre eso. Todavía los astros van a estar tirando un poquito, cuando digo tirando es tensionando un poquito, pero ya los panoramas se van a empezar a abrir, ya vamos a ver, o más que ver, vamos a poder integrar de mejor manera las lecciones que estos 3 primeros meses del año quisieron dejar. Las cartas están hablando de evolución y cambio, situaciones que van a comenzar en tu vida, mudanza, transformación, remodelación. Te reencuentras con la alegría o un evento súper alegre se va a estar dando. Una conversación que vas a tener esta semana que va a traer resultados muy positivos, se va a llegar a un acuerdo. Vas a tener la oportunidad de brillar, de destacar o de sobresalir en situaciones importantes. Elige con la intuición esta semana, se van a abrir dos caminos, vas a tener que tomar una decisión importante. La elección tiene que ser intuitiva, la elección tiene que ser de tu corazón, escuchando tu voz interior y sobre todo dándole prioridad a tus sentimientos, a tus emociones, lo que tú realmente quieres hacer. Se ven situaciones bastante exitosas esta semana, debo decirlo. Veo un triunfo sobre un inicio, un movimiento. Esto puede ser un negocio, puede ser un emprendimiento que le vas a poner mucho corazón porque es algo que tú realmente quieres y se te da. En la salud reproductiva viene saliendo esta semana para Aries. Fertilidad activa, activísima. Obviamente, como te digo, el sol va a estar en tu signo, eso los pone ustedes un poco más, pueden que los ponga ustedes un poco más fértiles, pero si definitivamente no hay un bebé en el camino o no es una intención de ustedes, es importante que entonces esta salud reproductiva se vea en el orden de crear algo para ustedes mismos. Puede ser un cambio de look, puede ser consentirse a ustedes en un spa, darse tiempo de calidad a ustedes mismos, cambios de hábitos y rutinas saludables. El dinero, va a llegar un dinero, aquí se va a firmar un contrato. Por eso te decía, viene como puede venir un emprendimiento, un negocio, un contrato que se firma. Si estás buscando trabajo, deberías tener una muy buena noticia esta semana sobre ese particular, ya sea que te dan una oferta o haces una aplicación bastante exitosa. Trabajadores y emprendedores, esta es una semana para cumplir con la ley, cumplir a cabalidad de los procesos y procedimientos, trabajar como quien dice por el librito, hacer las cosas lo más conservadoras posible. No se vayan como que por la tangente esta semana. Una cosa importante que estoy viendo aquí para Aries es que se está viendo la oportunidad de hacer sociedades o colaboraciones bien exitosas. Acá lo que tiene que ver con la parte sentimental, está saliendo la torre para Aries. Rupturas, cuidado con las rupturas, cuidado con las discusiones que se salen de control, cuidado con las situaciones que se pierde cómo manejarlas. Esto puede ser obviamente en pareja, puede ser con un familiar, con una amistad, porque te veo disruptivo en ese sentido, te veo como con ganas de, ay no,
dejo esto atrás. Esto puede ser que dejes atrás a tu pareja, puede que dejes atrás a una amistad. No es exclusivo acá. Obviamente los que están en pareja tengan mucho cuidado con las conversaciones que vayan a tener esta semana. Y los que están solteros tengan mucho cuidado con sus amistades. Si hay conversaciones que tienen que tener, recuerden que es hasta el viernes 20 que Mercurio se pone directo, entonces tengan mucho cuidado con malos entendidos. Y si alguna relación se rompe en este periodo, lo único que les puedo decir es que así tenía que pasar. Esas son depuraciones post-eclipse, el eclipse del 3 de marzo. Acá, el anclaje de la semana para que lo escribas en los comentarios y te llenes de la energía más pura y la energía más positiva. Yo soy éxito, yo soy exitoso, porque tú vas a tener situaciones de éxito esta semana. Así que puedes escribir yo soy éxito, puedes escribir yo soy exitoso y por supuesto, como siempre te digo, mover los deditos para que también se mueva el cerebro. Vamos a ver qué dice tu arcángel. Dale me gusta al video en este momento y por supuesto que lo puedes compartir con quien tú quieras. Arcángel de la semana para ti. Uriel, que te dice, es importante tener balance. Trabajarás varios proyectos a la vez. Haz que el trabajo sea divertido. Ya vemos a estos Aries bien ocupados esta semana, definitivamente sí. Tu afirmación para que la digas en este momento, para que la digas en cualquier momento de esta semana, para que te ayude a abrir puertas, caminos y que tengas oportunidades, dice: me libero de la necesidad de ser perfecto y centro mi compromiso en servir al mundo con más amor. Esta es una de mis afirmaciones favoritas. Tiende a salir con cierta frecuencia, entonces disfrútala, que es para ti. Te dejo un beso grande y nos vemos muy pronto por acá, por el tarot de Carla. Que tengan un feliz día. Bye.